a estudiar Derecho, pues creo que la primera vez que vi la película del Padrino 2 fue en esa época y claro, los intereses intelectuales míos en ese momento estaban muy ligados a la política, a los conflictos sociales y a la historia, que la historia es otra cosa que siempre me ha gustado mucho, que la relaciono mucho con la literatura. Las grandes novelas del siglo XIX, las novelas europeas, las novelas norteamericanas, ese cruce de caminos otra vez con la vida social es lo que más me ha llamado la atención. Cuando terminé, para seguir con esa carrera de estudios, ¿verdad? Cuando terminé de estudiar Derecho, más libre para decidir otras cosas y ya estaba trabajando, ya me mantenía por mí mismo y entonces en la Universidad de Costa Rica llevé cursos libres de filosofía, de historia y me matriculé formalmente en la maestría en literatura latinoamericana, ¿verdad? Que la concluí ahí. Desde antes de ingresar a estudiar literatura, yo escribía artículos para los suplementos literarios del semanario Universidad, ¿verdad? Para Forja y para los libros. Cuando empecé a estudiar literatura formalmente, algunos de los trabajos pues, los transformaba un poco y seguían y los enviaba al semanario Universidad, que después continué escribiendo artículos sobre literatura en La Nación y en algunas otras revistas literarias también. En cuanto a ficción puramente narrativa, yo creo que comencé a escribir como a los 16, 17 años. Cuentos, escribía cuentos, algunos poemas, pero inconfesables, ¿verdad? Eso no se los muestra a nadie. Y en algún momento entré como en un, no sé, si complejo de inferioridad literaria o alguna cosa por el estilo, que como 18, 19 años, una crisis de ese tipo, de que todo lo que había escrito no servía para nada, que no me gustaba, y decidí quemarlo, ¿verdad? Y entonces todos los cuentos que yo había escrito, creo que uno o dos se salvaron en ese periodo, ahora me arrepiento muchísimo, ¿verdad? En ese periodo de 16, 17, 18 años, que tenía bastantes cuentos, los que me dejé de escribir ficción durante varios años y después volví tal vez sintiendo que el lenguaje de la crítica literaria no era suficiente para lo que quería decir, para lo que yo necesitaba expresar. Y entonces empecé a escribir la novela Greytown, ¿verdad? Que la fui escribiendo en un periodo largo, muy largo. Tuvo distintas versiones de esa novela y bueno, yo creo que con esa novela fui soltando mucho la mano, ¿verdad? Como se dice, para la ficción. Paralelamente me dedicaba a mi trabajo como abogado y siempre escribí para los periódicos y así he seguido siempre combinando las dos áreas. Eh, Tal vez, creo que a mí me fascinó un personaje que es Michael Corleone, pero además de eso, y en la película, en El Padrino 2, es donde él más se desarrolla, ¿verdad? Pero además de eso, esa película tiene algo bueno, que yo he trabajado en literatura, en ficción, que son los saltos temporales, sí. ¿Verdad? El presente de la narración de Michael a cargo de la familia se alterna con los orígenes de Vito Corleone, de su padre, sí. ¿Verdad? De Vito Andolini, que Corleone es el pueblo de donde ellos vienen. Esos saltos a mí me gustan mucho, ¿verdad? Como esa mezcla de temporalidades en una misma ficción, en este caso una película, es algo de lo que me gusta del Padrino 2, pero además lo que decís, ¿verdad? Sin ninguna duda, la relación de esa familia con la política de los Estados Unidos, ¿verdad? Cómo ese sueño del migrante, no sé, latinoamericano, pero en este caso del sur de Italia, de llegar a los Estados Unidos y hacer fortuna, se cumple por esos caminos en El Padrino 2, por el camino de la mafia, que no son drogas, ¿verdad? No es narcotráfico. Si en algo no se meten ellos, es en el narcotráfico. Ese es el problema del Padrino 1, justamente, que no quiere meterse en las drogas. ¿Verdad? Justamente, porque ellos trabajan otras cosas, alcohol, hoteles, prostíbulos, pero drogas no, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hacen fortuna.
Es una familia que hace fortuna por la vía ilegal y sin ninguna duda relacionada con la política de los Estados Unidos. Y no solo de los Estados Unidos, sino también en El Padrino 2 aparece La Habana. La Habana antes, poquito antes del triunfo de la revolución, ¿verdad? De la revolución cubana. De hecho, lo que aparece es los días previos al 1 de enero de 1959, la huida de Batista, y en esa visita previa, porque ellos lo que van a hacer es a trasladar o poner hoteles de los que están en Las Vegas, ponerlos en La Habana, ¿verdad? Están estudiando la situación, están estudiando el terreno para eso. Michael observa en un momento a uno de los revolucionarios en una calle de La Habana que con una bomba se lanza contra un carro y explota, ¿verdad? Matando a un, no sé si un militar, un policía. Y le llama mucho la atención eso y eso cambia su descripción en relación con los hoteles, ¿verdad? Con trasladar a la Habana sus inversiones, porque dice que son valientes y que pueden ganar, ¿verdad? Entonces, esa mezcla entre la pura invención, ¿verdad? De una película, de una novela, con la inclusión de datos de la historia comprobada, ¿verdad? De la historia, para decirlo fácil, de la historia real. En este caso, esa relación Estados Unidos-Cuba, las inversiones, la influencia de mafiosos en la vida política cubana, etcétera, pues claramente son temas que a mí me convocaron, que a mí me interesaron mucho y además contados a partir de una vida que otra vez lo que decía, de un personaje que a mí me resulta muy llamativo, muy atractivo, que es Michael Corleone, por los conflictos internos suyos, ¿verdad? Por eso que decía antes, Michael nunca se libera del mandato paterno, ¿verdad? De la ley del padre. De hecho, en la película El Padrino 3, que es una película mala, ¿verdad? Comparada con estas dos, con la 1 y la 2. Que Se dice que fue hecha por ganar plata, nada más. Sí, ¿verdad? De hecho, el personaje de Michael decae, pero ahí llega con mayor dramatismo todavía, se presenta con mayor dramatismo ese conflicto interno de Michael de no poderse salir nunca del mandato paterno, aunque él lo deseó, él no quería trabajar para la familia, ¿verdad? Él quería hacer otra vida, distinto de Sonny o de Fredo que era como un inútil, ¿verdad? Como el tonto de la familia, y Sonny que era muy violento, ¿verdad? Sonny que era como muy violento y de hecho muere así. El padre, representado maravillosamente por Marlon Brando, tiene otra expectativa sobre Michael, ¿verdad? Quiere que sea un hombre exitoso, que vaya a la universidad, que cambie, que borre el nombre, digamos, las manchas de la familia. Sí. No lo consigue, ¿verdad? Michael no puede salirse nunca de eso. De hecho, hay una escena que tal vez es de las que más me gusta a mí en esa película, es cuando están esperando todos los hermanos, toda la familia, el consigliere también, ¿verdad? Porque es el abogado Tom Hagen, ¿verdad? Es el abogado que es como hermano de ellos, que también asesora a la familia. Sonny, Fredo y Michael están esperando para celebrar Connie también, la hermana, están esperando para celebrar el cumpleaños del papá. Y en eso Michael les anuncia que se enlistó en el ejército, me parece, ¿verdad? Y eso genera un conflicto. Sonny lo trata mal, creo que le intenta golpear, y Michael siempre como reservado, como inteligente, como conociendo sus decisiones, pero a su vez atormentado por ese conflicto, ¿verdad? ¿Quién voy a ser? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si trabajo para mi familia o me separo de esto y hago otra vida. Nunca lo resolvió. En mi novela Greytown, ahí sí se da mucho eso, ¿verdad? De las distintas temporalidades amarradas en una conversación en la cantina Morazán, ¿verdad? Entonces son distintas historias, el río San Juan, un amor imposible, inconcluso, que pasó tiempo atrás, de un muchacho que se fue a buscar a una mujer a esa zona de limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Después también otra historia de 1963 con
con la visita del presidente Kennedy a San José, con una reunión de presidentes de Centroamérica en el Teatro Nacional, el día que explotó el volcán Irazú, ¿verdad? Que hizo erupción el volcán Irazú, y todas esas historias, esos distintos tiempos, están amarrados en una conversación. Entonces las historias entran y salen en esa conversación. Ahí están esas dos cosas que veíamos también en El Padrino 2, ¿verdad? Los saltos temporales, alguien que recuerda que también en Cinema Paradiso yo creo que está más del lado de la nostalgia, ¿verdad? Sí. De la nostalgia y la ficción dentro de la ficción, ¿verdad? Que es como sí. Las películas de cine que bueno, él se hizo director de cine siendo desde niño asistente, ¿verdad? Tal vez eso de alguna manera está en Greytown, ¿verdad? Porque hay crónicas que yo incorporo ahí como ficción otra vez dentro de la ficción. No todas las miradas son nostálgicas, pero sí hay esa convergencia de temporalidades en la novela, sí está, y sin ninguna duda también está lo de la mezcla de elementos de la vida real con elementos ficcionales, ¿verdad? Con personajes que existieron, ¿verdad? Porque existieron de manera extraliteraria y que yo les doy forma literaria, ¿verdad? Por supuesto que todos los personajes son absolutamente ficción, porque nunca va a ser una copia, ni un reflejo, un personaje literario de alguien de la vida real, pero digamos que algunos tienen base real y otros no estaban. Yo a veces trabajo con estructuras, ¿verdad? Con estructuras previas, con esquemas, y sobre eso voy trabajando y dejando después libre la imaginación y la creatividad para darle forma a eso, y después uno pues edita. Tocará también es que hay dos de tus libros que aunque son como críticos, creo que tocan tanto este trabajo de la subjetividad como el trabajo con el tiempo. Digamos, tu libro sobre San José, que es tu tesis de maestría transformada en libro, me toca un poco el tema del tiempo, ¿verdad? Digamos, como el mismo espacio por diferentes tiempos. Y tu artículo, que es parte de un libro sobre Sinatra, que me parece que es también, aunque sea histórico, es todo un personaje, digamos. Y estoy seguro que es un personaje también rico y lleno de contradicciones, como lo sería Michael Corleone o tus personajes de Greytown, ¿verdad? Sí, vamos a ver, sí, en San José, digamos, en La Boca del Monte y las novelas, esa fue la tesis mía en la maestría en literatura latinoamericana, ¿verdad? La convertí en ensayo y salió publicada en el 2018 con la UNED. Ahí creo que la intención, la apuesta es comprender, vamos a ver, dicho de otra manera, la literatura no es solo entretenimiento, ¿verdad? Sino que la literatura es un medio de comprensión de lo humano y de lo social. Entonces, es comprender la ciudad de San José y buena parte de la sociedad costarricense con ella por medio de la literatura, ¿verdad? Entonces, pues obviamente me apoyé en un marco teórico, ¿verdad? Una serie de pensadores que analizan, que estudian esta relación entre literatura y sociedad, entre la ficción y lo real, de una manera compleja, no mecánica. Y sí, ¿cómo va variando la construcción literaria, la construcción ficcional, la elaboración ficticia de la ciudad de San José en obras de distintos periodos? Entonces, entre ellas están las obras que han sido vistas de menos, ¿verdad? La crónica costarricense como las de Sinatra, que para mí, yo no conocía eso antes en otros estudios sobre literatura costarricense, marca un punto, un hito, ¿verdad? Que es contar la ciudad en primera persona y esos bajos mundos de la ciudad. Entonces hay una mirada interesantísima que está en los libros de Sinatra. Yo a ese artículo que escribí sobre Sinatra le llamé la ciudad de Sinatra, justamente, ¿verdad? Porque es como un alcohólico percibe esos bajos mundos de San José en los años 50, años 60, ¿verdad? Cuando todo el discurso triunfalista de la Segunda República va por otro lado, ¿verdad? De alguna manera entonces Sinatra muestra el inconsciente de ese proyecto de liberación nacional, ¿verdad? Los bajos mundos, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la prostitución, los abusos sexuales, esa otra violencia que está ahí.
Entonces, bueno, escarbar en los márgenes es algo que por supuesto que a mí me interesa. Otra vez el tema de los conflictos, de lo no dicho, eh, de la confrontación entre relatos. Y después ese punto de vista de Sinatra es retomado en otras obras, tal vez con autores con mayor capacidad literaria, con mayor formación que la suya, en los años 90, ¿verdad? Que es el periodo que yo fundamentalmente estudio para más o menos para tener una idea de lo que fue San José en esa época desde el punto de vista literario, con una visión creo que en todas las novelas bastante oscura, ¿verdad? En De Olvido, en Los Pior, en Los Dorados, que son las obras a las que más le dedico espacio en ese libro. Y sí, ¿verdad? ¿Qué podemos decir en relación entre esto y la película El Padrino? Otra vez, los contextos, ¿verdad? Los contextos, la conflictividad humana, lo, lo delictivo, ¿verdad? Sí. También, la confrontación con una idea ilusa, ideológica de lo que es un país, Sí. de lo que es de lo que es una ciudad, que por medio de la literatura se revelan otras perspectivas, otros relatos. Los Algunos Corleones dicen también por son medio de la literatura marginales. retorna lo reprimido de esa sociedad. En fin, esas maneras de pensar la literatura siempre en diálogo con el contexto social y por medio de personajes autónomos, ¿verdad? Pero conflictivos. Álvaro, para cerrar esta rica conversación, es un cierre que apunta al futuro, es decir, nos has mencionado algunas cosas centrales, algunos elementos centrales del Padrino que se conectan con tu obra precedente, se conectan con tu obra, digamos, futura, porque no está publicado, aunque puede ser que tengas textos ya concluidos, ¿verdad? ¿Se conecta de alguna manera este juego Sí, con el tiempo, esta construcción de los personajes, este trabajo de sí, realidad e historia con el trabajo que estás desarrollando actualmente? sí, claro. Tengo, bueno, viene un libro de cuentos, ¿verdad? Que alguna cosa de estas toca, pero tengo por lo menos en esquema, una pequeña estructura de una novela sobre una saga familiar aquí en Ah, Costa Rica que claramente toca, se conecta con todo esto que venimos hablando, con la historia de Costa Rica, con los conflictos políticos, con los conflictos personales, íntimos dentro de una familia, y bueno, pensar por medio de la literatura en un largo periodo, ¿verdad? De una, digamos, saga familiar, este país en el que vivimos. gracias por esta conversación. Muchas gracias por comentarnos. Como digo, generalmente el pretexto es la película. Muchas gracias por comentarnos El Padrino 2 como una oportunidad para conocer no solo tu obra, sino cómo trabajas, explorar un poco cuáles son los procedimientos de los creadores, los hábitos, las inquietudes. Muchísimas gracias y bueno, ojalá nos puedas acompañar cuando pase toda esta pandemia, tal vez nos puedas presentar alguna otra película en el Calderón Guardia en algún momento. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Muchas gracias a vos, Bertolt, por la oportunidad.